Yo creo que cuando todos nosotros estábamos niños, siempre nos imaginábamos que nuestra vida adulta iba a ser una maravilla, iba a ser espectacular. Yo creo que uno de los grandes anhelos que los niños siempre tienen es poder crecer, porque creen que cuando crezcan van a acabar lo que ellos consideran que es el sometimiento de su familia, el tener que obedecer, el tener restricciones, el tener límites, el tener reglas. La gente siempre espera como que, wow, tener 18 años, tener cédula, para actuar autónomamente, para ser libre, para poder hacer lo que yo quiera, para poderme independizar, para poder tener mis cosas, para poder tener mi apartamento. Todas esas cosas que nosotros nos imaginamos. Pero llega la época de adulto y entonces uno empieza a tener nostalgias de cuando uno era niño y empieza uno a extrañar las cosas de cuando uno era niño. Una vez, cuando yo estaba estudiando por fuera, recuerdo que iba caminando y alguien se puso a mi lado y me hizo una pregunta. ¿Qué soñó usted ser cuando era niño? Con esa pregunta me abordó. Y yo le contesté lo que soy hoy. Me dijo, ¿qué es? Dije, soy sacerdote. Y me hizo otra pregunta. ¿Se siente a gusto con lo que es? Le dije, sin lugar a dudas. Obviamente esa respuesta está sujeta a lo cotidiano, ¿no? Como a las dificultades normales que se presentan. Pero yo sí quisiera hacerles a ustedes esa misma pregunta. ¿Qué soñó usted ser cuando era un niño, cuando era una niña? Y hoy que es un adulto, lo ha logrado. ¿Qué cree que le diría el niño suyo a usted hoy de adulto? Si tuviera la oportunidad de hablar con él, ¿le recriminaría algo? Es probable que ese niño o esa niña le diría a usted, mira cómo estás, eso no era lo que yo quería para mí. En otras palabras, lo que yo le estoy preguntando es si usted se ve hoy como se imaginó que iba a ser cuando estaba pequeño. ¿Está a gusto con eso? Podría también hacerles una pregunta más y cambiárselas un poquitico en el formato. Cuando usted se casó y prometió con esa persona que iban a amarse y que iban a amarle y respetarle todos los días de su vida y se imaginaba que iba a ser muy feliz al lado de ese hombre, al lado de esa mujer, la pregunta es si hoy usted lo ha logrado. Usted hoy es, con el tiempo que tenga, poco o mucho, usted es la persona que imaginó cuando contrajo matrimonio o cuando sencillamente se metió a vivir con esta persona que usted eligió para su vida. Hoy a la distancia y mirando un poco hacia atrás, de una manera evaluativa, como poniéndonos como con una mirada de dron desde arriba, desde el cielo, mirándonos a nosotros mismos, ¿qué encontramos? Vivimos a gusto con nosotros, somos personas felices, o encontramos desolación, ruina, tristeza, decepción. ¿Se ha decepcionado usted de usted mismo en algún momento? ¿Tiene decepciones de usted mismo en este momento? Porque uno entiende que a veces hay personas que a uno lo decepcionan. Pero la pregunta es si usted a usted mismo se ha decepcionado. ¿Usted cree que el niño o la niña que era hace varios años atrás estaría decepcionado viéndole, diciendo, no, esto no era lo que yo quería? Esto no era lo que yo quería para mí. A veces uno tiene muchas expectativas frente a las cosas, uno tiene muchos sueños, uno tiene muchos anhelos. Cuando uno termina la universidad, piensa inmediatamente que va a conseguir un excelente trabajo, con una buena remuneración, con un gran sueldo,
que pronto va a empezar a adquirir sus cosas, un apartamento, un carro, que va a empezar a viajar mucho. Cuando uno se casa, insisto, inmediatamente uno piensa que esto va a ser felicidad plena, que vamos a ser felices siempre, que nos vamos a querer siempre. Cuando éramos niños, pensábamos que la vida de adulto era lo mejor del mundo. Pero a veces uno tiene que mirar evaluativamente que lo que uno contempla es ruina, decepción, desolación. Y eso produce mucha tristeza. Y se pregunta uno, ¿qué pasó en el camino que hizo que mi vida se torciera de esta forma? ¿En qué momento me quebré yo? A mí me gusta mucho escuchar las entrevistas que le hacen a los habitantes de la calle cuando les preguntan en qué momento de su vida empezaron a deteriorarse con el consumo de droga y todo este cuento. Y ellos siempre sienten que hay un punto de quiebre, cuando un día simplemente desearon jugar con algo, pensaron que no iba a haber consecuencias, de que no iba a pasar nada, e iniciaron un camino que no ha sido nada fácil para ellos hacerlo en el retorno, como echar para atrás y poder corregir todo lo que es necesario corregir. Vamos ahora sí a la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel, yo siempre he sido un convencido, permítame hacer este paréntesis aquí, cuando uno conoce la historia del pueblo de Israel, todas las circunstancias que le rodearon, la forma como vivió su alianza con Dios, uno en el pueblo de Israel puede ver un retrato, un espejo de su propia vida. Es que ese pueblo que Dios eligió es un retrato de nosotros. Porque ese pueblo, cuando finalmente pasan el desierto, 40 años estuvieron y entraron a la tierra prometida. Imagínense ustedes 40 años poder llegar, 40 años para llegar finalmente a su propia tierra. Imagínense ese sueño que muchas veces tienen las mujeres, especialmente la mamá, de poder tener una casa. Y su hijo, a lo mejor un boxeador, un futbolista, espera triunfar y espera cumplirle el sueño a la mamá y decir, lo primero que voy a hacer es cumplirle el sueño a mi mamá y darle una casa. Y la señora ya tiene 50, 60 años y a los 60, 70 años una casa. Un sueño que se fraguó después de 30, 40 años. ¿Ustedes se imaginan lo que debe sentir una mujer que ha vivido sin casa toda su vida y que ahora, después de tener 50, 60 y 70 años, finalmente tenga su propia casa? Yo me imagino que tiene que empezar a hacer muchos planes y empezar a ponerla bonita y por lo menos adecuarla para poder hacer un lugar bien bonito antes de morirse. Pues cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, ellos dijeron finalmente, aquí se nos ha cumplido a nosotros el sueño de tener nuestro propio territorio. Gracias Dios. Y ellos anhelaban muchas cosas. Empezaron a construir sus casas, empezaron a construir sus ciudades, empezaron a construir su templo, empezaron a organizarse, a estructurar su sociedad, sus clanes, a tener gobernantes, a tener jueces, a tener gente que los instruyera. Y muchos de ustedes saben que ese sueño se vio realizado durante 70 años. Porque después de 70 años de ellos estar en su tierra, aparentemente bien, vino para ellos la desolación, la ruina. Un pueblo que se había levantado, ahora cae en ruina. ¿Y cayó en ruina por qué? Porque un día rompió su alianza con Dios. Empezó a ser infiel, idólatra. Empezó a pervertir el corazón. Hermano, una de las cosas que uno no debería olvidar nunca es que el corazón perverso trae ruina. Donde hay perversión del corazón, eso trae ruina.
Hay gente que dice, es que parece que yo tuviera un espíritu de ruina. El espíritu de ruina es producto de un corazón que suele ser perverso, que se ha apartado de Dios, que ha olvidado a Dios. Y el pueblo, después de tener su tierra, se olvidó de Dios. Como una mujer que tiene su casa, se olvida de Dios y se olvida de darle gracias. Eso pasa. Y cuando el pueblo le fue invadido, porque después de 70 años de cierta estabilidad, el pueblo lo invadieron, Babilonia lo invadió y lo destruyó. Destruyó el trabajo de un pueblo durante 7 décadas. Sus casas fueron destruidas, su templo fue destruido, su gente fue llevada al destierro, sus gobernantes fueron muertos a espada. Y por eso entonces Jeremías, que en esa época de la invasión estaba vivo y estaba profetizando, miren las palabras que utiliza Jeremías como dando un panorama de lo que hay. Miren lo que Jeremías dice: mis ojos se deshacen en lágrimas día y noche. Como quien dice, esto no es sino llorar y llorar. La tristeza era tan profunda que lo único que había era llanto. Como cuando uno ve destruido su país, su familia, su casa. Dice Jeremías, mis ojos se deshacen en lágrimas día y noche por la terrible desgracia que padece la doncella de mi pueblo. Miren cómo llamaba Dios a su pueblo Israel, la doncella, la virgen. Así llamaba Dios a su pueblo, mi doncella, mi virgen, mi novia. Una herida de fuertes dolores. Imagínense este escenario. Salgo al campo, muertos a espada. Entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. Imagínense ustedes entrar uno a una ciudad que acaba de terminar una guerra, una batalla, y lo único que ve uno es muertos en el piso. Y los que están vivos, muriendo de hambre. Cadáveres y gente muriendo de hambre. Incluso, dice Jeremías, el profeta y el sacerdote, los servidores de Dios, vagan sin sentido por el país. El cuadro de desolación que Jeremías presenta es muy grande. Un pueblo que había sido un pueblo próspero, organizado, fuerte. ¿Y todo por qué? Por haber pervertido su corazón y haberse olvidado de Dios. Hermanos, ustedes quieren saber cuál es la virtud humana más grande que existe. La gratitud. No hay nada tan poderoso como la gratitud, porque la gratitud siempre atrae la bendición de Dios y la gratitud mantiene siempre abierto el cielo. Pero contrario a la gratitud, no hay desgracia tan grande en el corazón de una persona como ser desagradecido. La ingratitud trae desgracia, la gratitud trae bendición. Claro, es que cuando uno ya está cómodo, uno se olvida hasta de dar gracias y uno cree que no le debe nada a nadie. Y entonces la gente suele decir, yo no tengo que agradecerle nada a nadie porque esto lo trabajé yo y esto me lo gané yo. Hasta a Dios le gusta la gratitud. Dios también quiere corazones agradecidos. Acuérdense el ejemplo clásico de Jesús cuando sana a 10 leprosos
que de los 10 leprosos, uno, solamente uno, se devuelve a dar gracias. Y Jesús pregunta, ¿y dónde están los otros 9? Solamente uno ha venido a dar gracias. Y los otros 9, ¿por qué no dan gracias? Porque han sido tan desagradecidos los otros. Por eso uno, en medio de que hayamos cumplido de adultos las expectativas de ser mayormente o medianamente o pocamente lo que hayamos pensado cuando éramos niños, hay una cosa que uno nunca puede olvidar en su vida, hermano, vea, y es aprenda usted a ser agradecido. La palabra y la actitud más poderosa que nosotros deberíamos tener siempre en nuestros labios es cuando uno sabe decir desde el corazón, gracias por lo que has hecho por mí. Donde hay ingratitud, solamente termina uno viendo un campo desolado, muertos, gente con hambre y todo el mundo vagando. No me queda nada de lo que un día tuve. ¿Y todo por qué? Porque nunca supe agradecer. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.